Buenas tardes, estudiantes. Vamos a dar inicio a la clase. Buenas tardes, doctora. Recording in progress. Están. A ver si quitamos esto. Bien. Presentación, ¿no es cierto? El día de hoy vamos a ver el género Salmonella. Y si no me equivoco, su anterior clase ha debido ser de Escherichia coli. Bueno, prácticamente dando continuidad a lo que son las enterobacterias, vamos a ver el género Salmonella. El género Salmonella también pertenece a la familia Enterobacteriaceae y cumple muchas de las características que quizás han visto en clase previa, ¿ya? Se trata de bacilos gram negativos. En este caso, todas las especies de Salmonella, si decimos así, o los serotipos son móviles, ¿ya? Son móviles gracias a la presencia de flagelos perítricos, o sea que están alrededor de la bacteria. Todas son gram negativas porque forman parte de la familia Enterobacteriaceae, entonces vamos a verlos como unos bacilos pequeños, cortos, gram negativos, si hacemos una tinción gram, y no nos ayuda a diferenciar de las otras enterobacterias, como E. coli, Klebsiella, Shigella, por ejemplo, o incluso hasta Pseudomonas se ven de la misma forma a la tinción gram, ¿ya? Características de Salmonella que nos van a servir al momento de hacer el diagnóstico, ya en la parte bioquímica, reaccionan de forma negativa a la fermentación de lactosa, ¿sí? Sacarosa también negativa. La prueba de oxidasa es negativa para todas las enterobacterias y es una parte importante del diagnóstico para poder diferenciarlas de los otros bacilos gram negativos como Pseudomonas. Catalasa positiva es otra característica, o sea, oxidasa y catalasa son características muy importantes propias de las enterobacterias, ¿ya? Oxidasa negativa y catalasa positiva. Siempre reaccionan de esta manera las bacterias que pertenecen a la familia Enterobacteriaceae. Es anaerobio facultativo, no necesita medios especiales para su desarrollo, a menos que nosotros sí queramos diferenciarlas de otras bacterias. Sí crece fácilmente en agar maconque, que también caracteriza a las enterobacterias en general, y Salmonella en particular es productora de sulfuro de hidrógeno, ¿ya? Esta es una característica muy especial que tiene Salmonella y que nos va a ayudar en su diferenciación ya en el momento de hacer el diagnóstico bacteriológico. Taxonómicamente hablando, pertenece al reino Bacteria, orden Enterobacteriales, y la familia, como les decía, es la familia Enterobacteriaceae. Si bien el género es Salmonella, tal vez ustedes han escuchado hablar de Salmonella typhi como causante de la fiebre tifoidea. Esto es bastante común, por eso les comento. Sin embargo, Salmonella es el género, pero typhi no es la especie, ¿sí? Vamos a ver un poquito de la taxonomía. Salmonella, si bien causa confusión al escuchar de Salmonella typhi, pues Salmonella solamente tiene 2 especies, ¿sí? Y ya haciendo la hibridación del DNA, pues se puede diferenciar claramente que el género Salmonella tiene solo 2 especies, Salmonella bongori, que es más propia de los animales, y Salmonella entérica. Salmonella entérica, a su vez, tiene 6 subespecies, como ustedes están viendo aquí, de las cuales la subespecie 1 o la subespecie entérica es la más frecuente. Entonces, la mayor parte de las infecciones en el hombre y en los animales está causada por Salmonella entérica, subespecie entérica. Ahora, ¿qué son los otros nombres que ustedes han escuchado? Typhi, por ejemplo, ¿no? Porque Salmonella typhi existe. Estos son los serotipos. Si bien, como dice acá, hay alrededor de 2.500 serotipos de Salmonella, ¿sí? La mayor parte y las más importantes, pues, pertenecen a las subespecie 1, o sea, subespecie entérica, ¿ya? Entonces, Salmonella entérica, subespecie entérica, serotipo typhi o serotipo typhimurium. Las que son conocidas patógenas en el hombre, o sea, que son patógenos en animales y también en el hombre, las más conocidas, typhi, typhimurium, paratyphi conocemos paratyphi A, paratyphi B, cólera suisse y enteritidis.
¿Cuál nos falta? Creo que no nos faltan acá. Entonces, estos nombrecitos de acá abajo son serotipos de Salmonella. Y si nosotros leemos Salmonella typhi, pues es para abreviar todo lo que es especie y subespecie, y lo van a ver en los textos como Salmonella en letra cursiva y con mayúscula, y typhi en letra redonda y también con mayúscula. Eso les va a hacer notar que no es género y especie. ¿Está bien? Este es otro diagrama taxonómico donde pueden ver que aquí está Salmonella bongori, Salmonella entérica que tiene a la subespecie entérica, que es la que causa la mayor parte de las infecciones en humanos y en humanos y en animales, de las que estas solamente se presentan en el hombre, o sea, Salmonella typhi y Paratyphi no es una enfermedad que compartan con los animales, pero sí los otros serotipos. Entonces, aquí entre las no tifoídicas tenemos a las que son capaces de producir gastroenteritis u otras enfermedades extraintestinales, pero que también son invasivas. Entonces, aquí puedo resaltar a Typhimurium, que también es propia de los, o sea, también se presenta en los animales, ¿sí? Cholerae suis también en el hombre y en animales. Entonces, Typhimurium, Cholerae suis, tal vez en tercer lugar en frecuencia esté Dublín, ¿ya? Ya vámonos a las características del género Salmonella. Entonces, es una bacteria gram negativa, les decía, al ser una enterobacteria, y por lo tanto recordamos un poquito la pared bacteriana. O sea, en la pared bacteriana tiene el antígeno O, que es el antígeno de superficie. El antígeno O también recibe el nombre de somático, ¿no? Soma viene de cuerpo, porque está justamente en el cuerpo de la bacteria. El antígeno O está en la pared bacteriana y forma parte del lipopolisacárido, ¿ya? El antígeno K, que es el antígeno capsular, que en el caso de Salmonella, en el género Salmonella, recibe el nombre de VI, ¿sí? Ese es el antígeno capsular en Salmonella, y por lo tanto lo poseen aquellas cepas que posean cápsula, no el 100% de las salmonelas. Y el antígeno H, que es el antígeno flagelar. Entonces, aquí vemos una salmonela, pero bueno, aquí vemos una bacteria, pero acá arriba sí vemos una salmonela que está con flagelos perítricos, ¿no? Alrededor de la bacteria, y ese es precisamente su antígeno H. Estos son los pilis, bueno, el flagelo, que es el antígeno H, y el que tenga la cápsula, pues tendrá el antígeno flagelar. Recordando un poquito a la pared bacteriana gram negativa, entonces les decía que el antígeno O es parte de estas estructuras que sobresalen a la pared bacteriana gram negativa, que son los lipopolisacáridos, ¿no? Los lipopolisacáridos que están compuestos por el lípido A, que está más al interior, el lípido A, polisacáridos, que es el soma mismo, es el cuerpo del lipopolisacárido, y por eso es el antígeno O, ¿ya? Dentro de lo que es la estructura de la pared bacteriana gram negativa. Y bueno, el antígeno H que les mencionaba, pues es el antígeno flagelar. Este antígeno es lábil al calor, es termolábil, ¿ya? Pero es característico de la identificación porque Salmonella precisamente es móvil por la presencia de flagelos perítricos. Salmonella es una bacteria que muere fácilmente con el ácido gástrico, con el jugo gástrico. Entonces necesita una dosis infecciosa alta. O sea, significa que si nosotros nos vamos a comer unas cuantas salmonelas, esas salmonelas al llegar a nuestro estómago se van a morir y no van a producir la infección. O sea, mejor para nosotros, ¿no es cierto? Pero Salmonella como tal, en el afán de producir infección, o sea, porque es una bacteria patógena, entonces tiene que llegar al órgano blanco. El órgano blanco va a ser el intestino delgado distal y el colon, ¿sí? El íleon terminal y el colon. Entonces, para llegar ahí, pensando que se van a ir muriendo algunas en el camino, necesita una dosis infecciosa alta. Acá tenemos la dosis infecciosa, es de 10 a la 5 hasta 10 a la 8, o sea, es una gran cantidad de bacterias, realmente la que necesitamos las que necesitamos ingerir para que sean patógenas, excepto en el caso de Salmonella typhi. Salmonella typhi es mucho más dañina, es más agresiva y también es más resistente. Entonces, fíjense que la dosis infecciosa es menor, 10 a la 3 ya es suficiente como para poder producir infección,
¿Ya? Importante en esta lámina que los animales constituyen un reservorio. Sí, los animales son es un importante reservorio para la infección humana. Eso significa que en los animales es parte del microbioma, Salmonella, pero en el hombre nunca. A diferencia de E. coli, que a veces es patógena y a veces no, en el caso de Salmonella nunca es parte de la flora normal, ¿sí? Siempre que encontremos Salmonella en una persona, pues esta es patógena, no es normal encontrarla. Dentro de los reservorios animales, todos los que ustedes se imaginen, ¿sí? Ganado vacuno, porcino, vacuno, ¿qué más? Animales de granja, animales, aves de corral, por ejemplo, sí, pollos, patos, o sea, todo tipo de animales, hasta animales domésticos. Entonces, inclusive en el texto indica que se pueden encontrar desde tortugas hasta loros, o sea, que imagínense, Salmonella sí puede vivir en todo tipo de animales y estos se constituyen un reservorio para la infección en el hombre, ¿ya? Factores de defensa que nosotros tengamos contra Salmonella, pues el primero es la acidez gástrica, como les decía, porque es lábil al pH ácido de nuestro estómago. Otro con el cual debe luchar Salmonella una vez que ingresa es nuestro microbioma, ¿no? Porque también estamos llenos de enterobacterias, entre otras bacterias anaerobias en nuestro intestino, pues Salmonella tiene que luchar contra todos ellos para poder quedarse y llegar exactamente a su órgano blanco, más el sistema inmune que tenemos a nivel intestinal. Entonces, esos serían los factores, digamos, de protección que tenemos frente a Salmonella. Entonces, ahí tenemos los reservorios que, como les digo, son todos los animales, pero en frecuencia, si quisiéramos resaltar un poquito, tenemos en primer lugar que cuidarnos de las aves de corral, ¿sí? Aves de corral y todo lo que ello conlleva, como vamos a ver enseguida, ganado vacuno por la leche y por la carne, ganado porcino también, en orden de frecuencia, ¿no? Entonces, nosotros podemos adquirir la infección por tener contacto directo con aves infectadas, ¿no? Si tenemos nosotros aves de corral cerca o en nuestro domicilio, pues es el contacto directo, porque Salmonella no le va a hacer daño al animal, ¿sí? Puede vivir tranquilamente en el intestino, y bueno, en el tracto gastrointestinal y por lo tanto también en el huevo que deja la gallina, por ejemplo. ¿Ya? Los productos que son consumidos por nosotros, dentro de ellos está la carne misma del ave, ¿sí? O los productos que nos deja, la leche, por ejemplo, del ganado vacuno, ¿no? Entonces, es contacto con la carne y con los animales en sí, porque ellos han tenido contacto, asumimos que han tenido contacto con heces contaminadas con Salmonella procedentes de otros animales. Y las heces de estos animales van a estar en contacto con nuestros alimentos. Resalto un poquito esto de las aves de corral porque son frecuente fuente de contaminación, fuente de infección en gastroenteritis en el hombre, ¿ya? Gastroenteritis, ¿no es cierto? Enfermedad diarreica en el hombre es muy frecuente por Salmonella. Salmonella, o sea, nuestra bacteria vive, ingresa por vía oral a la gallina, se encuentra también en la carne de la gallina, pero también atraviesa el tracto gastrointestinal y también se encuentra presente en las heces, y eso es importante por el momento de la oviposición. Los huevos son considerados fuente de infección importante, porque los huevos se consideran contaminados con Salmonella. Puede ser por fuera y también puede ser por dentro. Por dentro, en el momento en el que se produce la generación del huevo, ¿no? Por parte de la gallina contaminada por Salmonella, y en el momento de la oviposición puede tener contacto con las heces que tengan Salmonella, entonces puede ser también que en el exterior del huevo esté la bacteria. En el caso de la fiebre tifoidea, la fiebre tifoidea y la salmonelosis son dos entidades totalmente diferentes. Entonces, acá yo les hacía mención a fuente de infección, huevo, el huevo principalmente entre la carne de gallina y tal, pero es frecuente fuente de infección en gastroenteritis, ¿sí? En enfermedad diarreica. Otra cosa diferente es la fiebre tifoidea, como vamos a ver enseguida. Es otra enfermedad causada también por Salmonella, pero es otra la patología. En el caso de la fiebre tifoidea, pues la fuente es el hombre.
generalmente es el hombre el que contamina a otro hombre, ¿sí? Si bien la fuente son alimentos contaminados, agua contaminada, pues generalmente es por heces humanas, ¿ya? ¿Por qué? Porque la fiebre tifoidea está causada particularmente por Salmonella serotipo TIFI, y la Salmonella serotipo TIFI no tiene como reservorio a los animales, tiene como reservorio al hombre. Por eso es que no estamos pensando que una fiebre tifoidea va a ser por el contacto con heces de animales, ¿sí? Es el contacto con heces humanas que han tomado contacto con el alimento o manos contaminadas que han ido al agua o a los alimentos. Eso sí quiero que esté bien claro, ¿está bien? Bueno, ¿cuál es la forma de invasión de nuestra salmonela? Ingresa siempre por vía oral, ¿ya? Puede ser agua, alimentos, mano, demás, pero ingresa por vía oral. Ahora, en el lumen intestinal, aquí les muestro a una salmonela, ¿sí? Ingresa por vía oral, llega al estómago, vamos a verlo también enseguida, pero llega al estómago, unas cuantas se mueren por el pH ácido, las que sobreviven van a llegar a la mucosa intestinal y pues tiene que llegar a su órgano blanco, que como les decía es ileón terminal o colon. Esta es la mucosa intestinal y estos son los enterocitos. Entonces, por una parte, hay un tipo de salmonela, ¿sí?, que va a producir gastroenteritis. Entonces, no sé si está aquí, esta. Entonces, aquí tenemos nuestra salmonela que ingresa, estas son las microvellosidades intestinales, y lo que hace salmonela es pasar directamente por el lumen intestinal, puede adherirse a las microvellosidades, disminuye la longitud de las microvellosidades intestinales, incrementa la secreción de agua y electrolitos y produce una respuesta inflamatoria muy, muy importante, que en la gastroenteritis o en la diarrea por salmonela, que es la conocida como salmonelosis, es importante, ¿sí?, por la cantidad de agua y electrolitos que está botando nuestra célula, nuestro enterocito. Entonces, aquí hay un proceso inflamatorio importante, mucha agua, muchos electrolitos que salen de la célula hacia el lumen intestinal y como resultado vamos a tener diarrea, una diarrea importante. Pero hay otro tipo que es la salmonela invasora o invasiva. Esta salmonela tiene la capacidad de invadir a la célula, invade el enterocito, entonces viaja por el lumen intestinal, aplasta unas cuantas microvellosidades e ingresa, van a ver enseguida cómo ingresa nuestra bacteria al enterocito. Aquí es como un resumen que estamos viendo, ingresa al enterocito y es captada por una vesícula fagocítica o una vesícula lisosómica cuyo objetivo tendría que ser de matar a la bacteria, pero nuestra salmonela, que es invasiva, pues se defiende y no se muere dentro de la vesícula endocítica, ¿sí? Más bien se multiplica en ella, ¿sí? Viaja en ella hasta la membrana basal del enterocito, atraviesa la membrana basal y una vez que atraviesa, es captada por nuestro sistema de defensa, los macrófagos, ¿no es cierto? Entonces, fagocita a nuestra salmonela, pero la salmonela tampoco muere, o sea, no resiste a las vesículas lisosómicas de aquí, de la vacuola, y resiste también a la fagocitosis del macrófago. Más bien lo utiliza el macrófago como medio de transporte para una diseminación sistémica. Entonces, como ven, tenemos algunas salmonelas que son capaces de producir diarrea, gastroenteritis, salmonelosis, y otra que tiene la capacidad de producirnos una diseminación sistémica. Bueno, si bien salmonela es móvil por flagelos perítricos, pues también tiene fimbrias. Tiene fimbrias que son las vellosidades pequeñas, ¿no? Los pilis o fimbrias, que son mecanismos de patogenicidad también porque le ayudan a la bacteria, a salmonela, a adherirse, ¿sí?, a su célula blanco. Entonces, bueno, va a depender del tipo, del serotipo de salmonela que tengamos, ¿no? Gallinarum pullorum, que son más de animales, aves de corral particularmente, Tifimurium, ¿no? Tenemos fimbrias tipo 3. Entonces, los diferentes tipos de salmonela pues van a tener diferentes pilis de adherencia en general. Bueno, aquí vemos prácticamente lo mismo que habíamos visto, ¿no? La adherencia a alguna salmonela que ingrese, que pueda penetrar, que se multiplique en la vacuola endocítica, que tiene la capacidad de invasión, es fagocitado y diseminación, versus la otra que es capaz de producir secreción de agua, electrolitos y diarrea, que lo vamos a ver un poquito más cerca, ¿ya?
Esto es importante que sepan porque son todos los cambios conformacionales que produce Salmonella son mediados por las llamadas IP, que son las islas de patogenicidad. Es decir, que no por loca nuestra célula va a permitir que ingrese Salmonella y que invada el interior. Salmonella emite ciertos elementos, ¿sí? Ciertos compuestos a nuestra célula y prácticamente la convence de que la englobe, de que haya una endocitosis y la bacteria pueda ingresar, ¿sí? El hecho de que esta bacteria sobrevive en la vesícula fagocítica, sobrevive en el macrófago, son hechos importantes para Salmonella invasiva y son gracias a estos elementos que son los llamados islas de patogenicidad. Son codificaciones, ¿sí?, que tiene esta Salmonella. Por ejemplo, esta SP1, esta isla de patogenicidad, pues ayuda a la traslocación de las bacterias en el citoplasma de nuestra célula, o sea, le convence a nuestra bacteria de que fagocite y que ingrese la bacteria por endocitosis. La SP2 le ayuda a la supervivencia intracelular, entre otras funciones que tiene, ¿no? SP1, o sea, isla de patogenicidad de Salmonella 1, isla de patogenicidad de Salmonella 2, ¿ya? La SPI3 ayuda también a la supervivencia intracelular ya dentro del macrófago a la Salmonella. La tipo 4 le ayuda a la secreción de algunas toxinas y la adaptación también en el interior de los macrófagos. Y la de tipo 5 produce una reacción inflamatoria intestinal muy importante, ¿ya? Esto que estamos viendo aquí es la BME, que es la conocida como endocitosis mediada por bacterias. O sea, la bacteria llega hasta el borde en cepillo del enterocito y tiene que convencer a la célula que la ingrese por endocitosis. ¿Cómo lo hace? A través de las islas de patogenicidad, especialmente la de tipo 1, ¿sí? Que a su vez tiene otras divisiones. Ahí tienen la A, la B, C, E, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen estas islas de patogenicidad? Pues generan estímulos y movimientos de actina, polimerización de actina en la membrana celular. A esto se le llama un efecto Ruffle, ¿cómo se denominaría? El arrugado, claro, el arrugado o el que forme una rugosidad la membrana celular, ¿sí? Estira por movimiento de la membrana celular, o sea, estira a manera de dedos la membrana para englobar a la bacteria, como estamos viendo acá, ¿sí? Y esto es de una manera más gráfica, ¿no es cierto? El efecto Ruffle. Bien. Entonces, ahí ven cómo se está deformando la membrana del enterocito por movimientos de los elementos de actina, para que pueda englobar a nuestra bacteria por endocitosis. ¿Sí? Fíjense, esto lo logra gracias a las islas de patogenicidad, ¿no? A la codificación de las islas de patogenicidad, y de esta forma nuestra Salmonella pues es englobada, ¿ya? Y en cuanto ingresa, pues es atrapada por una vesícula endocítica. ¿Está bien? Bueno, cuando nuestra bacteria logra, teníamos acá también podemos ver, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esta bacteria? Tiene que llegar a la membrana basal, sí o sí. El objetivo de esta bacteria es viajar a través de la célula en la vesícula, en la que también se está multiplicando y llega hasta la membrana basal, la atraviesa la membrana basal y es atrapada por el macrófago. Entonces, una vez dentro del macrófago, pues se genera el intento de matarla a la bacteria y también los mecanismos de atracción de los neutrófilos, ¿sí? Entonces, gran proceso inflamatorio a nivel de la membrana basal, pero nuestra Salmonella sobrevive en el macrófago y, como les decía, lo utiliza de vehículo. A través del macrófago, pues va a llegar al sistema retículo endotelial, va a llegar al hígado, al vaso, y a todo el cuerpo. O sea, es una diseminación sistémica. En esta diseminación sistémica, pues es una diseminación silente, podríamos decirlo, porque la persona no tiene ninguna molestia, ¿sí? Y la bacteria se está diseminando por todo el cuerpo.
Después de esto, la bacteria puede ser liberada nuevamente al torrente sanguíneo, al aparato intestinal, y cuando está en la mucosa intestinal nuevamente, entonces puede haber un efecto citotóxico y destrucción de las células M, ¿sí? De las placas de Peyer, o sea, de nuestra parte del sistema de defensa de la mucosa intestinal. En este momento ya puede haber pueden haber deposiciones con sangre, pueden haber ulceraciones, perforaciones de la mucosa por la agresividad que tiene Salmonella, ¿ya? A ver, esto lo vamos a volver a ver, pero ya por patologías. Entonces, ¿de qué formas podemos encontrar a Salmonella como agente patógeno? Podemos encontrarlo formando parte de una colonización asintomática, o sea que puede estar en nosotros sin causar ningún tipo de molestia, puede causar una gastroenteritis o enterocolitis, que es la famosa diarrea que habíamos visto y conocida como salmonelosis, puede causar septicemia, o sea, una diseminación global, y puede causar la conocida como fiebre tifoidea o fiebre entérica. Colonización asintomática, les decía que esta bacteria puede diseminarse silentemente a todo el cuerpo y después de estar diseminada puede salir nuevamente al torrente sanguíneo, puede salir al tracto gastrointestinal y en ese caso puede llegar a la vesícula biliar. En la vesícula puede estar de manera transitoria, así como puede quedarse. Le gusta el ambiente, el pH de la vesícula biliar a Salmonella, ¿sí? Entonces puede constituirse la vesícula biliar como un órgano reservorio de Salmonella. Y puede ser que la única forma de detectarlo sea, por ejemplo, que el paciente tenga cólicos vesiculares, que tenga cálculos en vesícula, y de manera indirecta, pues se detecta la Salmonella ahí, ¿ya? Como es un órgano reservorio, pues puede de tiempo en tiempo disparar salmonelas y causar fiebre tifoidea episódicamente, ¿no? Generalmente se queda más de un año, o sea, puede vivir muchísimo tiempo y tal vez la solución completa sea retirar la vesícula en este caso. Es una colonización asintomática, o sea que no produce ninguna molestia y convierte a la persona en un portador de salmonela. La otra forma de presentación es una enterocolitis o gastroenteritis, también conocida como salmonelosis, porque son diferentes los tipos de salmonela que están produciendo este tipo de infección. No es un serotipo en particular, ¿está bien? Aquí podríamos hablar de cuál es la causa: Salmonella entérica, subespecie entérica, o sea, así de grande es el panorama, ¿ya? Es una forma muy frecuente, es la más frecuente forma de presentación de la salmonela. El periodo de incubación es corto, es decir, que 8 a 48 horas después de haber ingerido el alimento dudoso o el alimento contaminado, pues ya van a empezar las manifestaciones clínicas con el malestar, náuseas, vómitos, mucho dolor abdominal. Puede haber fiebre, como puede ser que no siempre está presente la fiebre en este tipo de enterocolitis o gastroenteritis. Sí hay diarrea y como ustedes han visto es una diarrea acuosa, sí, sin daño celular, como han visto, o sea, las formas más frecuentes son capaces solamente de dañar un poquito las microvellosidades, estimular la secreción de agua y electrolitos y provocar diarrea. Entonces es una diarrea acuosa, puede autolimitarse, dura de 2 a 3 días, no hay bacteremia porque la bacteria no llega al torrente sanguíneo en este caso. Y si hay fiebre, ¿por qué hay fiebre? Porque hay gran llamado de polimorfonucleares al nivel de la mucosa intestinal, o sea, el mayor daño de la mucosa lo causa nuestro propio sistema inmunológico, o sea, nuestro propio sistema de defensa, ¿no? Y es la agresión a la mucosa intestinal por la intensidad, digámoslo así, de la inflamación, del proceso inflamatorio, ¿ya? Tiene una remisión espontánea, entonces sí puede haber fiebre, puede haber dolor de cabeza, diarrea, náuseas, vómitos. Esta es una salmonelosis, ¿sí? No es una fiebre tifoidea, es una salmonelosis. Mucho dolor. Esto de la sangre en las heces lo voy a dejar ahí entre comillas porque no es parte de lo que es la salmonelosis como tal, pero sí es parte de otra que vamos a ver enseguida. Entonces, este es un video de Salmonella typhimurium, pero acá a ver qué quiero mostrarles acá. Esta es una salmonela móvil por flagelos perítricos, pero más o menos el proceso de invasión y de una gastroenteritis es esta, ¿no es cierto? Ingresa por vía oral,
lo que les decía, llega a la mucosa intestinal, pero no todas las salmonelas pasan porque muchas se mueren en el camino por la acidez gástrica, y el objetivo es que lleguen a intestino delgado y ni siquiera intestino al final, ¿no? Ilion distal y colon, donde va a producir, donde va a acercarse a las vellosidades intestinales y tiene que luchar contra el microbioma que les decía, que son nuestras bacterias habituales, tiene que luchar con el sistema de defensa, y creo que ya está llegando nuestra salmonela, está llegando allí, y bueno, llega a la célula blanco, donde va a atacar, a ver si es acá. Sigue viajando. Sigue. Bien, llegó donde tenía que llegar, o sea, ilion distal y colon. Entonces, ven, hay acortamiento, un poco de acortamiento de las vellosidades intestinales, y por eso hay también estímulo de la secreción de agua y electrolitos. No sé si aquí se puede ver. Bien, entonces aquí están utilizando, aquí está utilizando una isla de patogenicidad para estimular. Es un ejemplo también en el que podemos ver que hay estímulo de los filamentos de actina, la evasión de las vesículas lisosómicas, vemos aquí. Este es un ejemplo, aunque les voy a mostrar otro enseguida, de cómo llega a invadir esta salmonela. Bien, los filamentos de actina. Sí, la rugosidad de la membrana celular y la endocitosis. Esta, a ver si se ve por acá. En este video no está muy claro, pero es para que ustedes vean el efecto. Esta es una salmonela invasora, ¿sí? Cómo está, gracias a sus islas de patogenicidad, está haciendo que esta bacteria sobreviva en la vesícula endocítica. Se tiene que multiplicar dentro de la vesícula, como vamos a ver enseguida, y en este caso sí está causando daño celular. Es Salmonella typhimurium, ¿ya? Entonces, célula a la que invade es célula a la que mata. A ver si es esta, sí. Bien. A este mecanismo de ingreso vamos a volver enseguida. Entonces, hemos pasado por la colonización asintomática, el mecanismo de la gastroenteritis. La tercera forma de presentación de salmonela es una bacteremia o septicemia. Habíamos visto la forma de invasión de salmonela, o sea, llegar a la lámina propia, atravesar a la lámina basal de la mucosa intestinal, ser ingerida por el macrófago y poder viajar a través de él. Pues es muy importante esto, la condición del sistema inmune de la persona hace mucho para que la invasión de salmonela sea masiva, ¿no? Y pueda llegar a todos los órganos a través de la circulación. ¿De qué depende esto? Mucho de la condición del sistema inmune. O sea, esto no sucede en todos los casos. Cuando hay septicemia por salmonela, o sea, septicemia significa, o en este caso les explico cuál es la diferencia entre bacteremia y septicemia. Bacteremia es la presencia de bacterias en sangre. Entonces, la bacteria llega al torrente sanguíneo, y eso también puede suceder en una fiebre tifoidea, si llega al torrente sanguíneo y se disemina a todo lado. ¿Qué sucede en la septicemia? La septicemia significa que la bacteria ha llegado a vencer a nuestro sistema inmunológico y tiene la capacidad de multiplicarse esta bacteria en nuestro torrente sanguíneo, ¿sí?
Y de esta forma puede llegar a hueso causando osteomielitis, puede llegar al corazón causando endocarditis, puede llegar a articulación causando artritis, ¿no? O sea, puede llegar a diferentes órganos, incluso al mismo tiempo causando sepsis y choque séptico. Eso, como les decía, depende mucho del sistema inmune. Entonces es la diferencia importante entre bacteremia y septicemia. Esta forma agresiva de presentación de salmonela es la septicemia. Y a ver, el serotipo más frecuente puede ser cólera suisse, tal vez en segundo lugar tifimurium, o sea, el serotipo tifimurium, ¿sí? O sea, es muy diferente a lo que es la fiebre tifoidea. La cuarta forma de presentación de nuestra salmonela es la fiebre tifoidea. En la fiebre tifoidea estamos hablando de salmonela tifi, o sea, la causante es la salmonela tifi, aunque también puede ser la paratifi A o la paratifi B. Estas son propias del hombre, no tienen reservorio animal, ¿sí? Solamente proceden de otra persona. Entonces es salmonella enteritidis, subespecie enteritidis, serotipo tifi o paratifi, como les digo. Se caracteriza por una fiebre prolongada. Y no sé si está aquí. Bueno, acá avanzo un poco. Es una fiebre prolongada, pero es un periodo de incubación un poco largo. ¿Se acuerdan que en la gastroenteritis o en la salmonelosis hemos visto un periodo de incubación de 8 a 48 horas? Bueno, a ver, ¿qué es lo que sucede con salmonela? Llega a invadir prácticamente o sea, atraviesa la lámina basal de la mucosa intestinal y llega al torrente sanguíneo. Es fagocitada por los macrófagos y es llevada al torrente sanguíneo. En este torrente sanguíneo hay una bacteremia que es muy, muy corta, ¿sí? De muy corta duración. Es una bacteremia que prácticamente no la sentimos, no produce síntomas. ¿Por qué? Porque si bien inmediatamente la bacteria llega al torrente sanguíneo, es englobada por el macrófago, entonces es una bacteremia fugaz. Una vez que el macrófago la agarra y llega al sistema reticuloendotelial, vaso, hígado, gran multiplicación de la bacteria dentro de los macrófagos y se disemina por diferentes órganos. Una vez que dicen, bueno, ya estamos en un número suficiente para atacar, pues la bacteria es liberada nuevamente. Esta bacteria es liberada al torrente sanguíneo y al tracto gastrointestinal. Entonces, en el torrente sanguíneo está causando una bacteremia secundaria y en este momento inicia la fiebre de la persona. Esta fiebre es muy importante, es alta, llega a los 39, 40 grados, es prolongada, puede durar, si no hiciéramos nada, hasta 4, incluso 8 semanas, si es que no diéramos ningún tratamiento, pero es un periodo de incubación de 14 días, ¿sí? O sea, es todo lo que demora la bacteria en ser fagocitada, en multiplicarse, en viajar por el torrente sanguíneo, llegar a diferentes órganos y ser liberada nuevamente a la circulación. Eso demora 2 semanas, ¿ya? Entonces, ¿cómo se manifiesta? Pues después de las 2 semanas hay fiebre importante, muy importante. Hay dolor de cabeza, ¿no? Cefalea. Diarrea, solamente hay despeños diarreicos al inicio, ¿sí? Después se caracteriza por estreñimiento. En la fiebre tifoidea, a diferencia de la salmonelosis, no hay diarrea, hay estreñimiento, y eso justamente quería resaltar. Puede haber falta de apetito, y en el pecho o en el abdomen pueden aparecer manchitas rosadas, ¿sí? Que son típicas de la fiebre tifoidea o fiebre entérica y duran poco, o sea, aparecen y prácticamente se van, ¿ya? Hay disminución de los glóbulos blancos, hay leucopenia si hiciéramos un examen de sangre, hay dolor abdominal, náuseas y vómitos también. Esta me gusta más para ver el mecanismo invasor de la bacteria. Bueno, el viaje de esta bacteria es más rápido. No está produciendo alteración de las microvellosidades intestinales y está pasando un sistema gracias a las islas de patogenicidad, está produciendo una endocitosis mediada por bacterias. Entonces, así de rápido es englobada nuestra bacteria, como ustedes han visto, gracias a los filamentos de actina que han emanado prolongaciones para poderla captar. Ya, ingresa nuestra salmonela directamente, como ustedes ven, ya está en una vesícula, sí, fagocítica, y bueno, le da el efecto protector gracias a otra isla de patogenicidad, y se multiplica en el interior de la
de la vacuola, de la vesícula, y no es atacada por los lisosomas. ¿Sí? Entonces sobrevive felizmente ante cualquier tipo de defensa de nuestro enterocito. Y como ustedes ven, se va multiplicando en grandes cantidades en esta vesícula. Bueno, esta vesícula después migrará hacia la membrana basal, ¿sí? Y ahora vamos a ver un poquito el recorrido. Bien. En el caso de Salmonella typhi, estamos hablando de fiebre tifoidea y la causante Salmonella serotipo typhi, ¿no? En el caso de Salmonella typhi, pues Salmonella typhi es capaz de producir o de tener cápsula. Entonces, el antígeno V, que les decía que es el capsular en el caso de Salmonella, hace que sea más resistente a los ácidos gástricos, al jugo gástrico, y por lo tanto, el inóculo es menor, ¿no es cierto? De 10 a la 3 bacterias y es suficiente para producir infección. Entonces, Salmonella typhi es más resistente y por lo tanto también es más invasiva, ¿no? Entonces, vemos acá nuevamente, ingresa al intestino delgado, del intestino delgado puede pasar a nódulos mesentéricos, multiplicación en macrófagos, hígado, vaso, médula ósea, y de ahí puede ir a vesícula biliar y quedarse como un estado de portador. Es una de las posibilidades. O puede ir de la vesícula biliar, ya esta es una segunda bacteremia, puede volver al intestino delgado. Cuando vuelve al intestino delgado, les mostraba en una fotografía también, puede ser capaz de lesionar mucho las células, los enterocitos, puede ser capaz de producir ulceraciones y ahí sí va a haber deposiciones más sueltas con sangre, ¿no? Y va a haber ulceración en la mucosa intestinal. Otra cosa que podría suceder, y ya depende mucho del sistema inmune, es posterior a esa multiplicación en macrófagos y en el resto del cuerpo, puede tener la capacidad de multiplicarse en los vasos, ¿no? Y producir septicemia. Después de la septicemia, pues hay una falla multiorgánica directamente porque hay falla de órganos, ¿no? O sea, hay sepsis y después de la sepsis la cantidad de bacterias pueden ir a diferentes órganos, por ejemplo, al riñón, pero no es uno solo. Ahora, les decía, los síntomas son 14 días. Sí, el periodo de incubación de la fiebre tifoidea es de 14 días, 2 semanas. Fiebre, anorexia, letalgia, dolor de cabeza y constipación. Esto es importante. Esta imagen de acá arriba sí la voy a repetir más allá, pero ¿para qué? ¿Para qué les muestro? O sea, ¿dónde encontramos a la bacteria? Dependiendo de las semanas de infección, y eso nos sirve para hacer el diagnóstico. Fíjense, semana 1 de infección, ¿dónde está la bacteria? Está en sangre. Está en sangre, pero aquí la persona no tiene ni molestias. Entonces, si nosotros hiciéramos un hemocultivo en este momento, en la semana 1, pues encontramos a Salmonella en la sangre, ¿sí? Pero es semana 1, seguimos en periodo de incubación, la persona no tiene ninguna molestia, ¿sí? Y después de las 2 semanas, ¿por qué? Porque esto ya ha sucedido en 2 semanas, ¿sí? Ya ha ido a multiplicarse a macrófagos y de ahí ha vuelto entre torrente circulatorio, ha vuelto a intestino, o sea, gastrointestinal. Entonces, después de la segunda semana, ya podemos encontrarlo en materia fecal, podemos encontrarlo en orina, ¿sí? Y si nosotros queremos hacer pruebas serológicas, medio dudoso, pero podemos tener un buen resultado después de la 4ª semana, ¿ya? Esta es una imagen típica, es una imagen muy conocida de María tifoidea. Han dicho que esta persona es devastadora realmente, pues bueno, era una cocinera portadora de Salmonella typhi y que no tenía un buen aseo en las manos. Entonces, imagínense una persona portadora de Salmonella typhi que lo que daba era salmonella a los comensales. Entonces, excretaba mucha bacteria por sus heces, ¿sí? Ella nunca ha presentado síntomas, ha producido 10 brotes de fiebre tifoidea, imagínense, ¿no? Con fallecimiento de personas. Entonces, bueno, lo que se ha hecho con esta persona es que ha estado bajo custodia hasta su muerte, ¿no? Terrible. Por falta de aseo. Esta es una imagen que la pueden encontrar en el libro de Javets, ¿sí? Él la he sacado de la edición 26, donde podemos tener la diferencia entre lo que es la fiebre entérica, que es la fiebre tifoidea,
mejor llamada, porque es mejor llamarla fiebre entérica, qué es lo que sucede en las septicemias y en una enterocolitis, ¿no? Desde el periodo de incubación, el inicio, la fiebre, ¿no? Cómo se encuentra la fiebre en la fiebre entérica, la duración de la enfermedad, ¿no? Que en gastroenteritis o enterocolitis, pues es muy corto, ¿sí? Los síntomas digestivos, entonces fíjense, entonces sí hay estreñimiento que es muy importante y la diarrea que es posterior, porque es posterior a la segunda bacteriemia, que es una diarrea ya sanguinolenta, ¿ya? ¿Qué otra cosa? Bueno, la presencia de los hemocultivos que son al principio, o sea, cuando ni siquiera lo estamos sospechando, y los coprocultivos que son positivos ya en etapas posteriores, ¿sí? Esta lo pueden encontrar en Javits. Bueno, más o menos parecido, ¿no? Cómo se encuentra la fiebre. Entonces, fíjense que la fiebre se manifiesta después de la segunda semana. Es una fiebre alta, continua, prolongada, que puede durar incluso hasta la sexta semana, cuando se lo encuentra en un hemocultivo, en cultivo en heces, en cultivo en orina, dependiendo, ¿no?, de la bacteremia, y los anticuerpos después de la cuarta semana, como les decía. ¿Ya? Bueno, aquí lo mismo. ¿Por qué les muestro esto? Porque en realidad se puede hacer el diagnóstico a partir de diferentes muestras. Podemos hacer hemocultivo, urocultivo, coprocultivo, mielocultivo es a partir de la médula ósea. O sea, como ha habido una diseminación general, ¿no?, a través del sistema retículo endotelial, entonces también se puede encontrar en médula ósea. Está bien, cultivo de bilis, ¿por qué llega a ser reservorio nuestro órgano? Nuestra vesícula biliar, pues llega a ser un órgano reservorio. Entonces, si mandamos a cultivar, también encontraremos a salmonela. Ya para hacer el diagnóstico, lo ideal es utilizar caldos de enriquecimiento. Aquí les menciono el caldo de selenito o el caldo tetrationato, que son medios especiales y que van a matar al resto de las bacterias, más bien favorecen el desarrollo de salmonela. Perdón. Y después de ese enriquecimiento en caldo, pues podemos ya llevarlo a cultivo. Tenemos que saber que son bacilos gram negativos, anaerobio facultativos, entonces no necesitan medios muy especiales para su desarrollo, pero también para diferenciar de las otras enterobacterias tenemos que utilizar medios que tengan lactosa, ¿no? Porque nuestra salmonela no fermenta lactosa y es productora de sulfuro de hidrógeno, como les decía, que también lo vamos a utilizar para hacer el diagnóstico. En estos tubitos que ven ustedes está el medio de TSI, que es triple azúcar hierro. Estos tubitos, este control es el medio estéril, que viene así de color rojito, y aquí podemos ver la fermentación de 3 azúcares, por eso se llama triple azúcar hierro. Podemos ver la fermentación de lactosa, glucosa y sacarosa, ¿sí? Y la producción de sulfuro de hidrógeno. Como no fermenta lactosa, entonces vamos a ver como resultado esta es nuestra salmonela. Todo el medio negro porque ha producido sulfuro de hidrógeno, ¿sí? Y el pico alcalino porque no ha fermentado lactosa. ¿Está bien? Si utilizamos un medio McConkey, el medio McConkey nos va a servir para ver las bacterias lactosa positivas que se ven rosaditas de las lactosa negativas que se ven incoloras o translúcidas. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos una E. coli, que es lactosa positiva, y acá tendríamos, puede ser salmonella o puede ser shigella, que son las dos lactosa negativas, que son enterobacterias lactosa negativas, ¿sí? Fíjense. Esta coloración negruzca no es muy típico verlo en McConkey, pero a veces sí se puede ver. Salmonella, con la capacidad de producción del sulfuro de hidrógeno, ennegrece pues muchos de los medios. Entonces, en McConkey generalmente se la ve así y no se la puede distinguir de shigella. O sea, las dos se ven idénticas, ¿no? Como lactosa negativas. Pero si nosotros utilizamos otro medio, por ejemplo, así se puede ver, este es el SS, el medio Salmonella shigella, donde podemos diferenciar una shigella que se vería así, translúcida, de una salmonella. O sea, en realidad esta es por las horas de incubación que se está viendo así, ¿no? Las colonias son características en ojo de pez, se llama así por el centro negruzco y brillante que tiene la colonia. Estas colonias en ojo de pez son típicas características de salmonella. Estamos hablando solo de género, ¿no? Salmonella. Entonces, el agar SS nos va a ayudar, Salmonella shigella. No el agar, este es el XLD, que es silosa, lisina,
Y el medio desoxicolato es parecido, es un color más tornado a naranja, pero vamos a ver lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos sirve de estos medios? Es identificar esto, la coloración negruzca que tiene en el medio la colonia, ¿ya? Entonces, en primer lugar, utilizamos este medio, McConkey, para ver qué es lactosa negativa, y estos otros ya para ver la producción de sulfuro de hidrógeno. Podemos utilizar otros medios específicos. Este es el medio EMB, por ejemplo, que también me ayuda a diferenciar E. coli, que sería esta, de una salmonela que no tiene mucho color. En el medio eosina azul de metileno podemos utilizar el bilis verde brillante, que no es este, perdón, pero el bilis verde brillante es parecido, porque salmonela puede resistir al compuesto verde brillante, a diferencia de otras bacterias, de otras enterobacterias. Este es el medio Hectogen, sí que es de color verde, pero también es importante, y aquí resalta la producción de sulfuro de hidrógeno de nuestra bacteria, ¿ya? Pruebas bioquímicas, pues se hacen pruebas de fermentación de azúcares, de carbohidratos para hacer la diferenciación de las otras enterobacterias, descarboxilación de aminoácidos, por ejemplo, para ver si se mueve o no se mueve nuestra bacteria. Entonces, aquí tenemos el medio TCI que les mostraba hace rato, donde se ennegrece la primera parte, o la parte basal, o el pie, digamos, del tubo, y el pico se encuentra de color rosadito, o sea, de color natural, digamos así, porque es lactosa negativa, ¿ya? Casi todos los medios los ennegrece, este también con el tiempo se va a ennegrecer, y este también, que es citrato y lía. Se puede ver la motilidad de la bacteria, bueno, no se puede ver porque se ha ennegrecido el medio, pero en realidad es una bacteria muy móvil, y eso también nos sirve en el momento de hacer diagnóstico. Pruebas serológicas se pueden utilizar, ¿sí? Especialmente se utiliza la prueba de Vidal para ver si es una TIFI o una para-TIFI A o para-TIFI B. Es la aglutinación por anticuerpos el método, ¿sí?, de esta prueba serológica, y estamos todavía en tiempo. Bien, la prueba de Vidal nos va a detectar antígeno O, que es el antígeno somático, y el antígeno H, que es el antígeno flagelar. Sin embargo, les mencionaba que es parte del cuerpo de la bacteria, entonces Salmonella no es la única que tiene antígeno O. Por lo tanto, pueden haber resultados falsos positivos, ¿no? Es una prueba sugerente. El realizar la prueba de Vidal es sugerente de salmonela, no es determinante, ¿sí? No me garantiza que sea una fiebre tifoidea, una salmonela tifi, la que esté produciendo esta aglutinación, porque pueden haber pruebas cruzadas por la presencia del antígeno O en otras enterobacterias, como les digo. Ahora, ¿cuándo es sugerente? Cuando el resultado está por encima de 1 en 160, ¿ya? Bien, otra cosa, en relación al tratamiento, si nos vamos a una colonización asintomática, pues, como les decía, si hay alguna molestia, tal vez se necesite directamente sacar la vesícula. Cuando estamos hablando de una gastroenteritis o una enterocolitis, es la reposición hidroelectrolítica porque hay diarrea, entonces hay que reponer lo que está perdiendo el paciente, hay que darle agua y electrolitos, ¿no? Tratamiento antibacteriano en una gastroenteritis o en una salmonelosis no está recomendado. El tratamiento sintomático, sí, podemos darle algo para las náuseas y vómitos, podemos darle líquidos, sí, podemos dar algún tipo de analgésico, pero no antimicrobianos, ¿sí? En el caso de usar antimicrobianos, ¿en qué caso? En el caso de fiebre tifoidea, sí se recomienda el uso de antimicrobianos. En el caso de una septicemia también se recomienda, pero hay altos niveles de resistencia, entonces sí o sí se tiene que hacer una prueba de antibiograma y se tiene que leer con las tablas de la CLCI, que son normas internacionales. Este es un ejemplo que les muestro, es la tabla de todas las enterobacterias donde se encuentra también salmonela, y ahí nos dice para cada uno de los antimicrobianos su nivel de sensibilidad y resistencia en las medidas, si estamos hablando de una concentración inhibitoria mínima o estamos hablando de medidas en milímetros, si es que hemos hecho el método de Kirby-Bauer. ¿Ya? Entonces, posterior a este método de antibiograma y lectura con las tablas como corresponde, pues se procede a hacer el tratamiento antimicrobiano de la persona. Vacunas, les comento que ya hay vacunas, sí, desde hace unos buenos años hay vacunas, están disponibles en Estados Unidos, y es esta la primera, que está la T21, es a base de microorganismos vivos atenuados, es una vacuna que se administra vía oral y la utilizan para los viajeros,
¿sí? Precisamente para que no diseminen para que no haya la probabilidad de que se disemine salmonela en su medio, ¿ya? Esta es otra que sí está en desarrollo a base de un polisacárido capsular B, entonces esta sí es muy útil en el caso de Salmonella typhi, particularmente, se administra por vía intramuscular, no está muy... estas vacunas, como ustedes ven, no se conocen en el medio, ¿no? O sea, son prácticamente que las han desarrollado y las están utilizando allí y aún están en parte en estudios, sí han determinado que hay una eficacia del 50 al 80%, por lo tanto muchas personas no consideran insulso el utilizarla porque no tiene una alta eficacia, ¿ya? Y bueno, finalmente, si nosotros sabemos la causa, pues sabemos cómo controlar. Les había mencionado que en el caso de las gastroenteritis son las aves de corral, los huevos. Entonces, ¿qué les recomiendo? Buena cocción de los alimentos, el consumo de huevo cocido, no crudo, lavado de los alimentos, buena cocción de la carne de pollo, ¿sí? Donde se puede quedar tranquilamente salmonela y les comento que sobrevive cuando se hace cocer al horno. En la carne de pollo puede sobrevivir salmonela, ¿ya? Y bueno, en la parte de la limpieza ya, si estamos hablando de que alguien sospeche ser portadora de Salmonella typhi, pues tiene que haber muchísimo aseo en la preparación de los alimentos, antes y después de entrar al baño y demás. Bien, ¿alguna pregunta? Esto lo vamos a ver la siguiente clase. Recording stopped. Bien, aquí en el chat dice, ¿Salmonella typhi puede llegar a perforar el intestino? Sí, lamentablemente lo primero para hacer el diagnóstico es sospechar, ¿no? O sea, si yo no sospecho que es Salmonella la causante, puede ser que esté mucho tiempo intentando hacer el diagnóstico del paciente, ¿no? Porque el paciente va a tener, ¿qué va a tener? Va a tener diarrea con sangre. Y puede no ser suficiente dar el tratamiento antimicrobiano porque eso no va... Puede disminuir la cantidad de bacterias que estén en ese momento, pero pueden haber otras que estén bien guardadas también. Entonces, lo ideal sería poder identificar si hay ulceraciones, si hay, si hay esas perforaciones en el intestino. Y sí se las detecta, pero es muy difícil porque incluso al hacer una colonoscopía, pues no se llega a ver dependiendo de la ubicación en el colon, ¿no? El equipo de la colonoscopía, pues no llega, apenas si llegará a colon descendente y colon sigmoide. Entonces, es muy difícil llegar a detectar. Ahora, la mucosa intestinal sí se regenera. Entonces, puede ser con un tratamiento antibiótico bien dirigido, prolongado y con controles del paciente, pues se pueda dar un poco de paz en la mucosa intestinal como para que pueda regenerar, ¿ya? Su segunda pregunta dice, en el caso de contraer tanto salmonela y fiebre tifoidea a la vez, ¿el tratamiento llegaría a ser el mismo o no? No, no se contraen al mismo tiempo. ¿Sí? En una persona portadora de Salmonella typhi, que haya una sobreinfección por una salmonela y cause una salmonelosis es diferente, pero que nosotros vayamos a adquirir las dos al mismo tiempo, no, porque ustedes han visto que las fuentes de infección son diferentes. Entonces, si el paciente tiene diarrea y es una diarrea acuosa y se está sospechando una salmonelosis, pues el tratamiento no es antibiótico, como les digo. Pero si hay alguna otra complicación, la fiebre prolongada, algo que nos haga sospechar en una fiebre entérica, pues se realizará otro método diagnóstico y en ese caso sí se necesitará un tratamiento antibiótico, ¿ya? Aquí me dicen, ¿el omeprazol o algún antiácido contribuyen? Lamentablemente sí, ¿ya? Sí contribuye porque el omeprazol o los antiácidos o la ranitidina, o sea, los medicamentos que se utilicen para bajar el pH del estómago prácticamente le abren las puertas a la salmonela que es ácido sensible, ¿ya? Estamos bajando y no solamente eso, hay personas que tienen como enfermedad, tienen acloridria o tienen hipocloridria, eso significa que el ácido, que la acidez del estómago pues no es tan baja como debería ser, ¿no? No está con un pH de 2, está más alto, entonces eso facilita, favorece que la supervivencia de las salmonelas, ¿sí? Entonces tampoco hay que hacer uso y abuso de los antiácidos, porque salmonela no es la única bacteria que se muere con nuestro pH ácido, ¿ya? Es una buena barrera de defensa la que tenemos y no tenemos que anularla. El huevo, si se lava y se deja en refrigerador, ¿disminuye el riesgo? No. Si salmonela resiste, es más, se dice que el huevo tiene porosidad.
¿sí? No es una capa impermeable como tal, tiene microporosidades por las que sí puede atravesar la bacteria al interior del huevo. Entonces, un huevo que haya sido contaminado con salmonela en el momento de la oviposición, pues pueden ingresar las salmonelas a través de las microporosidades, ¿sí? Bueno, se puede lavar, pero eso no es suficiente, no nos garantiza el hecho de que no hayan salmonelas en el huevo. ¿Está bien? El colocarlo en el refrigerador creo que más deshidrata al huevo que otra cosa, pero tampoco mata a la salmonela. ¿Ya? La administración de las vacunas es como una forma de prevención. Algunos sí la utilizan como prevención, pero como les digo, en Estados Unidos lo utilizan en viajeros. Entonces es más para que no haya la diseminación de la enfermedad. O sea, sí es como prevención, no es tratamiento. El término vacuna directamente ya saca el contexto de tratamiento, ¿sí? Ninguna vacuna se utiliza como tratamiento, entonces no se puede utilizar en una persona que ya ha tenido la enfermedad. Otra pregunta, ¿cómo sabemos cuando un ave de corral tiene salmonela? No sabemos, porque en realidad es parte de su microbioma, es parte de su flora. O sea, no es que le hagamos los análisis al ave, ¿no? A la gallina. Podemos hacerlo, pero tendríamos que ser muy acuciosos para llegar a género, especie, subespecie y serotipo para ver si es, y compararla con la de la persona infectada, digamos, para ver si es la causante o no. Después son sospechas nada más, ¿ya? El consumo de huevo hervido estaría recomendado consumirlo. Mientras esté cocido no hay problema, ¿sí? Después del tratamiento con antibióticos, personas que se recuperan de la fiebre tifoidea continúan hospedando a la bacteria, pueden ser portadores. Eso es lo malo, no sabemos. Y habitualmente no se hace en cultivo de bilis, ¿no? Se podría hacer, pero es un poquito agresivo porque se tiene que ingresar por endoscopía y después se tiene que tomar la muestra, o sea, llegando a pinchar, ¿no es cierto?, uno de los conductos para poder realizar el cultivo del líquido biliar, de la bilis, y poder ver si hay salmonelas o no. Habitualmente es al revés. Una persona que tenía cólicos biliares, que tiene cálculos biliares, es operada, y cuando se saca la vesícula y se la manda a hacer los análisis, pues hay los hallazgos, ¿no? Ahí se encuentra la salmonela, ¿ya? Entonces, una persona que ha tenido fiebre tifoidea y recupera, puede ser que un tiempo después, que pueden ser meses o hasta un año, generalmente no es más de un año, y se repita el cuadro de fiebre tifoidea, puede ser que la misma persona o tenga en su vesícula y esté disparando las salmonelas y lo haga eventualmente, ¿no? Dice, ¿cuál es la importancia del ácido N-acetilglucosaminurónico? Pero ese es uno de los factores de patogenicidad que habíamos mencionado, ¿no es cierto? Que se encuentra o sea, es un antígeno de la bacteria en realidad. Entonces sí nos puede servir para hacer el diagnóstico, pero más le sirve a la bacteria para movilizarse, ¿ya? Al ser parte de su microbiota, asumimos que todas las aves tienen salmonela. Puede ser que todas las aves tengan salmonela, pero pueden ser salmonelas propias de las aves que no sean transmitidas a la persona, como pueden ser cepas que sean patógenas o que puedan compartirlas con nosotros, ¿ya? O sea, por eso les decía, si quieren hacer un examen de las heces de las gallinas para ver qué salmonela tienen, no es suficiente el hecho de que encuentren salmonela. Tienen que saber especie, subespecie y serotipo para ver si ese serotipo es propio de la gallina, pues no está causando infección en el hombre. Pero si es uno propio de la gallina que puede compartir con el hombre, entonces sí, ¿ya? Ahora también depende del sistema inmunológico para que pueda captar o no serotipos que son propios de animales, el hombre. ¿Cómo puedo diferenciar una infección estomacal de un principio de salmonela? En realidad no se puede diferenciar, ¿no? Las características de una diarrea por una salmonelosis pueden compartirse con otras gastroenteritis por otras bacterias, lamentablemente. O sea, clínicamente es la misma manifestación. Más que todo sería el antecedente, el consumo de haber comido, no sé, o carne de vaca o carne de pollo, la sospecha, ¿no? La sospecha diagnóstica. Ahora, aquí me mencionan el Florestor. El Florestor es una bacteria, ¿no es cierto? Es Saccharomyces boulardii, que está recomendado en personas que ya han tomado antibióticos y que asumimos que con tanto antibiótico han destruido su flora. Entonces necesitamos reponer la flora.
pero si no hemos destruido la flora con antibióticos, ¿para qué le vamos a dar Florestor? O similares al Florestor, ¿ya? No se confundan. Esto es para reponer la flora intestinal. El tratamiento para salmonela es el mismo en adultos y niños. Si estamos hablando de una salmonela tifi, de una fiebre tifoidea, pues lo único que varía es la dosis kilogramo peso. Pero tendríamos que ver cuáles son los medicamentos. Hay medicamentos que están contraindicados en los niños, ¿no es cierto? Por el periodo de crecimiento y demás, pero es muy importante el realizar el antibiograma y comunicar la edad del paciente a nuestro bacteriólogo para que pueda hacer el antibiograma de forma correcta. Salmonela tiene un signo patognomónico para identificarlo. En el caso de las gastroenteritis, no. Como les digo, puede ser cualquier otro agente etiológico, ¿no? Porque el periodo de incubación igual varía, las manifestaciones clínicas también. Ahora, en el caso de una fiebre tifoidea es diferente, ¿no? La fiebre tifoidea está causada por Salmonella tifi, entonces ahí vamos a ver que pueden haber despeños diarreicos, pero que haya iniciado como un estreñimiento. ¿Qué nos importa ver la fiebre que es muy elevada, que es constante, permanente? Y después el periodo de incubación es bien complicado porque a veces uno no se acuerda lo que ha comido hace 2 días y le vamos a preguntar al paciente, ¿usted ha comido algo sospechoso hace 2 semanas? Puede ser, ¿no? Que nos diga, sí, hace 2 semanas justo he viajado y he comido cerca al río, no sé. Pero son cosas que nos pueden ayudar, digamos. Relaciones con la gastritis. No produce gastritis salmonela, ¿sí? O sea, no es una de sus manifestaciones. La gastritis es una inflamación del estómago. Así es, solamente es la definición de la enfermedad. Gastritis es inflamación del estómago, nada más, ¿ya? Y no es producida por ninguna de las cepas de salmonela. No causa gastritis. Doctora, si una persona tiene gastritis y a la vez fue diagnosticada con salmonelosis, pero para el tratamiento de la gastritis le dieron antiácidos, ¿qué pasa con la salmonela? No pasa nada si ya la tiene, porque en realidad el uso de los antiácidos está recomendado, o sea, que no sea prolongado, ¿no? Que sea por corto tiempo. Yo entiendo que en las gastritis sí se utiliza ranitidina, se utiliza omeprazol, pero la mucosa gástrica regenera. Y regenera, o sea, regenera totalmente, se vuelve como nueva con cuidados alimenticios, ¿no? El no comer picantes, calientes, muy fríos y demás, y elementos agresivos para el estómago. Regenera, entonces, no es que el antiácido solito va a hacer su trabajo. Y el antiácido o el protector de estómago, que llamamos así, ¿no? Al omeprazol o a la ranitidina, debe utilizarse por el menor tiempo posible para no ser un factor de riesgo de salmonela o de otras infecciones gastrointestinales, pero si la persona ya ha adquirido salmonela, entonces el hecho de utilizar antiácidos no ni la beneficia ni la empeora, ¿no? De todas formas, se recomienda que el uso sea corto. Hay personas que utilizan omeprazol años y solamente van al médico para que les recete su omeprazol de siempre. Y eso está mal, eso tenemos que quitarlo de la cabeza de nuestros pacientitos. Bien, gracias, doctora. Acitromicina, para la salmonela, no. ¿Ya? Y no les he mencionado nombres de antimicrobianos porque precisamente la idea es no mencionarles qué antimicrobianos se deben utilizar en las fiebres tifoideas. ¿Qué les recomiendo? Ustedes ya hemos pasado con nosotros antimicrobianos. Creo que parte 1, parte 2 y parte 3. Tal vez lo van a reforzar al año en bacteriología, pero ustedes tienen que saber cuál es el espectro de acción de los antimicrobianos. Cuáles están dirigidos a gram positivos, cuáles a gram negativos, cuáles a anaerobios,
cuáles se absorben bien en qué órgano, cuáles se liberan por orina, cuáles se liberan por hígado, o sea, cuál es la biodisponibilidad de los fármacos, porque eso es lo que les va a responder a todas sus preguntas de qué tratamiento utilizar. ¿Ya? Por eso y por muchas razones no menciono el tratamiento antibiótico, porque sí o sí se tiene que realizar un antibiograma. En estos últimos tiempos hay bastante resistencia a los antimicrobianos por parte de Salmonella. En el caso de la pregunta, pues la acitromicina es un macrólido y está más dirigido hacia gram positivos. Incluso tiene muy pocas llegadas a varios órganos, entonces tiene una utilidad muy limitada la acitromicina. Bien, ya estamos con 15 minutos. No sé si tienen alguna última pregunta. De todas formas, si tienen alguna duda, la pueden guardar y me la hacen saber. Vamos a ver el tema de Shigella el día miércoles, ¿ya? Nos vemos ahí. Gracias, doctora. Gracias por doctora. su Hasta puntualidad y luego. asistencia. Que les vaya Gracias, bien. Chau, doctora, hasta chau. luego. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.